Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Dicen que hay reyes que nacen para conquistar imperios y otros que solo quieren que los dejen leer en paz. Hoy vamos a hablar de uno de estos últimos, un hombre tímido, culto, un poco melancólico que realmente nunca quiso ser rey, un apasionado del mar, de la poesía y de Shakespeare, pero también un esposo infiel y un rey que dejó heridas en su familia, aunque se ganó el cariño de su pueblo. Hoy vamos a hablar de Don Luis I de Portugal, un rey que gobernó, pero que tal vez solo quiso ser un poeta con vistas al Atlántico. Comenzamos. Don Luis nació el 31 de octubre de 1838 en Lisboa. Era hijo de la reina María II y del rey consorte Fernando II. Era su segundo hijo y su futuro estaba escrito. Sería un noble importante, pero no heredaría el trono. Ese destino estaba reservado para su hermano mayor, Pedro V, un hombre carismático, brillante y una joven promesa de la monarquía portuguesa. Y Pedro V subió al trono, pero en 1861 una tragedia lo cambió todo. Una epidemia, probablemente fiebre tifoidea, golpeó a la familia real. Pedro murió, al igual que otros dos hermanos, y así, de un día para otro, Luis, ese intelectual silencioso, fue coronado rey. Tenía solo 22 años. A diferencia de muchos reyes de su tiempo, Don Luis no buscaba el poder por ambición. Es más, no le interesaba. Le interesaban los libros, la literatura y, sobre todo, la ciencia. Tenía pasión por las obras de Shakespeare. De hecho, tradujo al portugués Hamlet, Otelo, El Rey Lear, y no como un capricho real, sino con dedicación. Imaginaos un rey encerrado en sus aposentos, cruzando líneas de tragedia mientras en el palacio se discutía de política. También escribía poesía propia, aunque mucho de su trabajo nunca fue publicado, pero se sabe que llenó cuadernos con reflexiones personales y algún que otro poema. La otra gran pasión del rey Don Luis fue el océano. Desde joven se sintió atraído por la navegación, la ciencia marítima y la cartografía. Durante su reinado modernizó la marina portuguesa, apoyó expediciones científicas y fomentó los primeros estudios oceanográficos en el país. Convirtió Cascais, un pequeño pueblo de pescadores, en su refugio. Allí pasaba veranos lejos del bullicio de la corte, rodeado de mapas y astronomía. En resumen, Don Luis era todo un erudito, pero aún no se ha revelado la sorpresa más grande que esconde este rey. A este rey, además de un popular apodo por el que el pueblo lo conocía, también se le apodaba o rei numismata, el rey numismático, por su gran afición y dedicación al coleccionismo de monedas, es decir, a la numismática. Era un gran coleccionista, desarrolló una notable colección de monedas y medallas, tanto portuguesas como extranjeras. Su interés no era simplemente acumular monedas, sino estudiar y clasificar las piezas. No se trataba solo de un hobby aristocrático. Él se interesó profundamente por la historia monetaria, la evolución de los sistemas económicos y la iconografía de las monedas. Durante su reinado, apoyó estudios y publicaciones numismáticas, además de promover la conservación de piezas antiguas. Su interés contribuyó a la valorización de la numismática como disciplina histórica en el país. Luis I heredó y amplió la colección numismática de la Casa Real portuguesa, que ya era importante desde siglos anteriores, pero él la convirtió en una colección sistemática y científica. Esta colección incluía monedas antiguas, medievales y modernas. No solo eran monedas portuguesas, también había piezas romanas, griegas, bizantinas, árabes y de otras monarquías europeas. También coleccionaba medallas conmemorativas y monedas coloniales del Imperio portugués.
Brasil, Angola, Mozambique, Goa. En 1867, Luis I crea un gabinete numismático formado por alrededor de 11.000 ejemplares. En su mayoría eran monedas romanas y portuguesas. El responsable de este gabinete no era ni más ni menos que Augusto Teixeira de Aragón. Si coleccionáis moneda portuguesa os sonará, ya que escribió varios catálogos, que por cierto están basados en los fondos de esta colección, de la colección del rey. La colección numismática de don Luis I fue donada finalmente al Estado por su nieto, el rey Manuel II, el que fuera último rey de Portugal. Todos estos datos se encuentran en este volumen que tenéis en imagen. La verdad es que es de agradecer a Luis I su pasión por la numismática, el impulso que le dio en su momento y el legado que dejó a todos los portugueses y a todos los que alguna vez visitamos Portugal. Así que este vídeo es un pequeño homenaje a este rey. Vamos a seguir conociendo un poco más sobre la vida personal del rey y a continuación veremos sus monedas. En 1862 se casó con María Pía de Saboya, princesa italiana que solo tenía 15 años. Ella era joven, hermosa, inteligente, con un carácter fuerte y un gran sentido de la justicia. Al principio parecía un matrimonio perfecto y tuvieron 2 hijos, Carlos, el heredero, y Alfonso, el hermano menor. Pero pronto la realidad palaciega se impuso. Luis, pese a su sensibilidad artística, no fue un esposo fiel. Tuvo varias amantes, algunas bastante conocidas, otras discretas. Pero la reina lo supo. María Pía, que era una mujer orgullosa y religiosa, nunca se recuperó del todo. Una vez, harta de rumores y de traiciones, exclamó ante la corte: «He dado 2 hijos a Portugal. ¿Qué más quieren de mí?». Don Luis murió el 19 de octubre de 1889, a los 50 años, en el palacio de la Ciudadela de Cascais. Murió de sífilis, probablemente debido a su gran afición por las mujeres. Le sucedió su hijo Carlos I, quien años más tarde sería asesinado junto con su heredero. Luis fue enterrado en el Panteón de los Braganza, con sobriedad y casi sin pompa, como si su propia muerte siguiera el tono de su vida, tranquila, reflexiva y solitaria. Él no fue un gran reformador, no libró ninguna guerra ni dejó discursos memorables, pero fue un rey cercano, culto y profundamente humano, un hombre que vivió atrapado entre el trono y sus pasiones. Un hombre muy querido por el pueblo y a su vez muy desconocido. Y un hombre que quizás, si hubiera tenido elección, habría cambiado la corona por un cuaderno y el palacio por una biblioteca frente al mar. Durante su largo reinado, de 1861 a 1889, se acuñaron monedas que hoy son auténticos tesoros para nosotros. A lo largo de esta breve introducción histórica, hemos estado viendo algunas de las monedas que se acuñaron durante el reinado de Luis I. Hemos visto monedas de cobre de 5, 10 y 20 reis, que es esta que tenemos ahora mismo en imagen. Todas estas monedas tienen el mismo diseño. En el anverso tenemos el valor facial con la fecha debajo, en este caso, por ejemplo, 20 reis de 1883, y rodeado por una corona. Y en el reverso tenemos el busto del rey. Más allá de las monedas de bronce, vamos a ver algunas otras monedas que acuñó este rey, como por ejemplo esta moneda pequeñita que tenemos aquí, que es la moneda más pequeña de plata que tenemos, la de 50 reis. El diseño vuelve a ser igualmente parecido a las de bronce. El valor facial rodeado por una corona. En este caso, en el reverso no tenemos el busto del rey, sino que tenemos la corona real y debajo de ella la fecha, 1877.
El rey Luis acuñó monedas de plata de 50, 100, 200 y 500 reis. Son todas estas que estáis viendo que tengo ahí debajo. La de 500 reis ya la visteis en un vídeo anterior. La de 100 y 200 reis también tienen este mismo diseño, es decir, el valor facial por un lado, rodeado por esa corona, y en el otro lado el busto del rey Luis. Aquí estamos viendo la de 100 reis, pero la de 200 es exactamente igual. ¿Veis? Aquí tenemos la de 200 que se diferencia de la de 100 simplemente en el tamaño, como no el peso y el valor facial. También quiero mostraros algunas monedas de las colonias portuguesas, concretamente de la India y de la isla de las Azores. Vamos a ver una moneda de 10 reis que circuló en las Azores. Es esta moneda que tenemos aquí. Como veis, es una moneda preciosa, tiene un diseño del número muy bonito, y en el caso de esta moneda, en el reverso tenemos solo el escudo de Portugal, con la leyenda Ludovicus I Dei Gratia, y por el otro lado tendríamos Portugaliae et Algarviorum Rex. Como os decía, también tengo en mi colección monedas de la India portuguesa. En concreto, tengo el octavo de tanga, que es el que estáis viendo aquí ya en imagen. También el cuarto de tanga, que es exactamente igual, pero un poquito más grande. Ahí lo veis. Y después se acuñaron también monedas en plata. En plata, en la India, tendríamos esta moneda pequeñita que tenemos aquí, que es un octavo de rupia. Fijaos qué moneda más pequeñita. A menudo estas monedas pequeñitas son más difíciles de conseguir que las que son un poquito más grandes, porque estas pequeñas pues circulaban más y están en peores condiciones. También tenemos la misma moneda, pero de un cuarto de rupia, que como veis es un poquito más grande. Esta de un cuarto mide 19 milímetros, mientras que la de un octavo medía 16. El peso del cuarto de rupia es de 2,9 gramos y el peso del octavo de rupia pues es justo la mitad, 1,45 gramos. Y por último tenemos la moneda de una rupia. Esta moneda la he mostrado ya también en algún vídeo porque tiene una pátina en el reverso espectacular. Bueno, fijaos la diferencia de tamaño entre el octavo de rupia y la propia rupia. Bueno, está claro, ¿no? Aquí las mates no fallan. La moneda grande, la rupia, pues va a ser 8 veces más pesada que la pequeña. Bueno, fijaos qué moneda, ¿eh? Esta moneda es otra de mis monedas de plata que tienen una pátina espectacular. No tanto por este lado, que también está muy bonita, sino más por el reverso. Mirad qué tonos: azules, ocres, rosas, morados. Es increíble la pátina y os puedo asegurar que es natural. Y con esta imagen del reverso me despido, esperando que os haya gustado tanto la introducción histórica como las monedas acuñadas bajo el reinado de este rey, el rey marinero. Y si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito, te sugiero que lo hagas para no perderte más vídeos como este. Un saludo amigos y hasta pronto.